Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Carreño de joseantoniocarreno.com y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a instalar WordPress en tu hosting de manera manual. ¿Qué quiere decir esto de manera manual? Pues es la manera de instalar WordPress que vas a poder hacer en cualquier hosting que contrates, independientemente de que tenga la opción de instalación automática de WordPress. La instalación automática es mucho más sencilla, puesto que te ahorras varios pasos de hacer por ti mismo y es más, es más sencilla y más rápida. Pero, ¿qué pasa? Que puede haber hostings que no tengan esta opción de instalar WordPress en un solo clic. No es lo normal, pero puede que haya algunos como digo, que no cuenten con esta opción. Entonces, en ese caso te tocará hacer sí o sí esta instalación manual y por tanto, por eso es importante que aprendas a hacerla, ¿vale? Entonces, básicamente, la instalación de WordPress manual consiste en los siguientes pasos. El primero será subir los ficheros al servidor a través de los ficheros de la instalación de WordPress a través del administrador de archivos. El segundo será crear la base de datos y crear el usuario administrador de dicha base de datos, ¿vale? Y una vez tengamos tanto los ficheros subidos como la base de datos creada, el tercero será instalar WordPress a través del navegador web. Entonces vamos poquito a poco con ello, vamos paso a paso y empezamos con el tema de subir los ficheros. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar WordPress en español. Para eso nos vamos a ir a esta URL que aquí te indico, es .wordpress.org, y una vez dentro pulsaremos en este botón que está en la derecha, en la parte superior, que pone descarga WordPress. En descarga WordPress nos iremos a este otro botón, descargar WordPress 4.91 en esta ocasión, que es la última versión estable que hay a día de hoy de WordPress. Entonces le daríamos aquí a descargar y automáticamente esta versión elegimos dónde queremos guardarla y la daríamos a guardar en nuestro ordenador. Yo no la voy a descargar porque ya la he descargado previamente y ya la tengo bajada, entonces no hay necesidad de volver a descargarla, ¿vale? Una vez que la tienes descargada en tu ordenador, pues te vas a tu cPanel, ¿de acuerdo? Al cPanel de tu hosting. En mi caso es SiteGround, pero si tienes Rayola, Network, Web Empresa u otro hosting similar, pues vas a tener cPanel y por tanto va a ser muy similar el proceso. Te irías aquí, buscarías la pestaña de archivos y buscarías, o mejor dicho, localizarías el administrador de archivos. Una vez ahí le pulsamos en el administrador de archivos, le pedimos que nos lleve a la raíz web, a la carpeta pública de la web donde vamos a instalar nuestro WordPress. En mi caso yo ya tengo un WordPress instalado que es el de mi web, por lo tanto en este caso tú directamente aquí no tendrías nada y ya podrías subir aquí el fichero directamente siguiendo el proceso que te voy a explicar ahora después, pero en mi caso yo lo voy a hacer en esta carpeta pruebas porque como digo, en el servidor raíz tengo la web, entonces mi web, entonces me la cargaría si subo ahí los ficheros de una nueva instalación de WordPress. Entonces vamos a hacer aquí en este subdominio pruebas.joseantoniocarreno.com una nueva instalación. Bien, dicho esto, nos iríamos aquí a cargar, para cargar el fichero, seleccionaríamos el archivo, lo buscamos, está tal que aquí, WordPress 4.9.1, y una vez ya que está seleccionado, lo subimos. Esto nos va a subir el fichero, como ves ya se ha completado la carga del mismo, parece ser, ¿vale? Ya se ha completado, con lo cual cerramos esta ventana, le damos aquí por ejemplo en un nivel arriba y volvemos a meternos en la carpeta para que se actualice el directorio y aparezca ya el fichero cargado, y ahora pulsamos en el fichero y le damos a extraer. Le decimos que nos lo extraiga aquí mismo, en esta misma carpeta, y cerramos. Otra vez volvemos a repetir el proceso de antes para que nos actualice el directorio, y como ves nos ha creado una carpeta que llamada WordPress. Bien, lo suyo es que esta carpeta la elimines, pero no la elimines aún, sino que los ficheros que tiene dentro, estos son los ficheros que nos interesan, los ficheros con los que instalaremos WordPress. Entonces primero tienes que subir estos ficheros a este directorio, ¿vale? Que es nuestro directorio raíz. Entonces cogeríamos todos los archivos, los seleccionaríamos todos
y le daríamos a mover. Una vez que le damos a mover, borras en esta parte la carpeta WordPress, ¿vale? Para que te lo suba en public HTML pruebas, que es mi directorio raíz. En el tuyo, en tu caso, pues sería seguramente solo public HTML. Entonces le damos a mover archivos, como ves ya los ha movido, ya los tenemos aquí todos y ahora sí, esta carpeta ya está vacía, la carpeta WordPress, y la podemos borrar. Bien, pues con esto ya tenemos los ficheros de la instalación de WordPress subidos. Ahora vamos a ir al apartado de MySQL para instalar la base de datos. Bueno, pues ya volvemos a estar aquí en el cPanel, en la página principal del cPanel, y ahora vamos a buscar el apartado de base de datos MySQL, que no es otro que este. Además, justo está debajo del administrador de archivos que hemos utilizado antes. Aquí tenemos MySQL base de datos. Pues lo vamos a pulsar. Aquí vamos a crear una nueva base de datos que nos va a servir como base de datos de este nuevo WordPress. En nuestro caso, pues esta nueva base de datos le vamos a llamar, por ejemplo, pruebas WordPress. Pruebas WP, ¿vale? WP. ¿Ok? Entonces, con esto, esta va a ser nuestra nueva base de datos. Simplemente, cuando ya tengas el nombre creado, le das a crear una base de datos. Se añadió la base de datos, tal. Este es el nombre de la base de datos que debes de copiar en un bloc de notas porque luego vamos a utilizar estos datos, ¿vale? Para aclararnos aquí, tenemos nombre de base de datos, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos ahí, le damos a volver y como ves ya se ha creado esa nueva base de datos. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer después? Crear un usuario administrador de esa base de datos para que esos datos para la instalación de WordPress necesitamos un usuario administrador que se conecte a la base de datos y pueda instalar WordPress relacionándolo con dicha base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear este usuario que, como digo, nos va a hacer falta en la instalación de WordPress. Entonces, tenemos en este apartado, en añadir un usuario a una base de datos, podemos crear, en añadir un nuevo usuario, podemos crear ese nuevo usuario. Vamos a crear un usuario que se llame pues admin pruebas, por ejemplo. Bueno, admin PR, no me deja escribir más que 8 caracteres. Vale, pues admin PR, ¿de acuerdo? Admin PR va a ser el nombre de usuario, que también lo vamos a apuntar aquí. De acuerdo, vamos a copiar todos estos datos que, como digo, luego los vamos a tener que utilizar. Nombre de administrador, BD, que es de base de datos, admin PR, ¿de acuerdo? Ponemos una contraseña, la que tú quieras. De hecho, podemos generar una contraseña. Pues, por ejemplo, aquí le vamos a dar al generador y vamos a usar esta. Vale, ahí estamos. La ponemos ahí, perfecto. Y ahora le damos a crear un usuario. Estupendo, ya se ha creado el usuario. Vale, y ahora este usuario, admin PR, lo que vamos a hacer es añadir un usuario a una base de datos. Pues en este caso vamos a añadir admin PR a la base de datos pruebas WordPress, que es la que hemos creado anteriormente para esta nueva instalación, ¿vale? Simplemente hacemos eso y le damos a añadir. Le damos todos los privilegios, importante, para que sea administrador le damos absolutamente todos los privilegios y le damos a hacer cambios. Perfecto, como ves ha salido todo bien, otorgó privilegios de la base de datos con este nombre, al usuario con este otro nombre. Perfecto, pues vale, ya está hecho. Cerramos esto y le damos a volver. Perfecto, pues ya tenemos creada nuestra base de datos y nuestro usuario de base de datos. Ya tenemos también los ficheros subidos. Ahora es la hora de instalar WordPress definitivamente, porque ya tenemos todo lo que necesitamos para poder realizar la instalación. Así que vamos a ello. Bien, pues vamos con el último paso, el último y definitivo paso, que es la instalación de WordPress. Ya tenemos, como hemos dicho antes, tanto los ficheros de WordPress subidos al servidor, como la base de datos y el usuario de la base de datos creado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es irnos a ir a un navegador y en nuestra barra de direcciones ponemos el nombre del servidor seguido de /vpadmin. En mi caso sería pruebas.joseantoniocarreno.com /vpadmin. En tu caso, pues tú tendrías que poner la URL de tu web, del tipo tudominio.com /vpadmin, ¿de acuerdo? Ponemos eso y al poner eso, como ves, ya sale el instalador de WordPress.
Te da la bienvenida, te dice lo que vamos a tener que configurar. Como ves, vamos a tener que configurar nombre de la base de datos, usuario, contraseña, servidor de todo de la base de datos, que es lo que hemos creado antes, y prefijo de la tabla. O sea que muy fácil, es lo primero que tenemos que hacer. Le vamos a decir eso, como vamos a pulsar el botón, vamos a ello. Y ahora los datos que hemos copiado antes de la base de datos en el bloc de notas es lo que vamos a tener que copiar aquí. El nombre de la base de datos, pues nuestro nombre de la base de datos es el siguiente, este. ¿De acuerdo? El nombre de usuario, que es este. Bueno, en realidad no es este, tendría el prefijo. Este sería. La contraseña, la que hemos generado también. Servidor de la base de datos, por defecto, siempre normalmente se deja localhost. Si no te funciona la localhost, tendrías que ponerte en contacto con tu servidor de hosting para que te dijeran cuál es la URL del servidor y que la puedas poner aquí, ¿vale? Pero en principio, normalmente, como esta información la deberías recibir, como bien pone aquí, de tu proveedor de alojamiento, lo normal es que sea localhost. Y el prefijo de la tabla lo puedes dejar así en WP, pero yo no te lo recomiendo por un tema de seguridad, porque es, digamos, el prefijo de las tablas por defecto de WordPress y es más vulnerable a ataques y demás. Entonces, pues podemos poner otro diferente. Por ejemplo, pues ponemos José Pruebas, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Una vez hemos rellenado esto, le daríamos a enviar. Y si todo ha salido bien, te saldría este mensaje. Todo bien, amigo, ya has terminado esta parte de la instalación. Ahora WordPress se puede comunicar con tu base de datos. Si estás listo, es hora de ejecutar la instalación. Pues efectivamente. Le vamos a dar a ejecutar la instalación. Y aquí ya tenemos que poner los datos de nuestro sitio. Pues título del sitio sería José Pruebas, por ejemplo. Voy a poner yo. Tú pondrías el nombre de tu negocio, ¿vale? O de tu web. Nombre de usuario, el que tú quieras poner. Por ejemplo, pues yo voy a poner pues también José Pruebas. De hecho, lo voy a copiar aquí. Aparte, debajo de lo de la base de datos, voy a poner usuario WordPress. Perdón. Usuario WordPress, ahí lo tenemos. Pondríamos José Pruebas. Contraseña, pues podemos dejar la que nos hace por defecto también. Esta será la contraseña WordPress. Ahí lo tenemos. Correo electrónico, pues tú pondrías el tuyo, evidentemente. Yo voy a poner el mío de contacto, contacto arroba joseantoniocarreno.com. Y esta última casilla, lo normal es que la dejes sin marcar, porque es la que da visibilidad en los motores de búsqueda. ¿Esto qué significa? Si tú disuades a los motores de búsqueda de indexar esta web, tu web no va a aparecer en los resultados de búsqueda de Google o de otros buscadores, ¿vale? Entonces lo normal es que esta pestaña o esta casilla, mejor dicho, no la marques. Yo en mi caso sí la voy a marcar porque como no es un dominio principal, no es una web principal, sino que es un subdominio, a mí no me interesa que Google indexe esta WordPress de pruebas, ¿vale? Entonces yo sí la marcaría en este caso, pero tú en tu caso yo te recomiendo que no la marques. Una vez hemos terminado esto, le damos a instalar WordPress. Puede tardar un pelín, pero bueno, no suele tardar mucho el tema de la instalación. Y cuando haya pasado un poco de tiempo, pues ahí está, ahí sale el mensaje. Lo lograste, WordPress ya está instalado, gracias y disfrútalo. Nombre de usuario, José Pruebas, contraseña, tu contraseña elegida. Vale, ahora si ya te vas a esta URL, pruebas.joseantoniocarreno.com, vpadmin o vplogin.php, podrás acceder a tu WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, con los mismos nombre de usuario y contraseña que hemos metido en la instalación, yo le doy a acceder. Y efectivamente aquí ya tenemos el panel de control de WordPress perfectamente funcionando y perfectamente operativo para empezar a crear tu blog o tu web o en definitiva la base de tu negocio online, que es tu plataforma digital, tu sitio web. Así que nada más, este es el proceso de instalación manual. Como ves, puede ser un poquillo enrevesado a lo mejor, pero bueno, este proceso funciona seguro 100% en cualquier hosting, así que te recomiendo que lo utilices en el caso de que no tengas la instalación automática. Si tienes instalación automática, pues muchísimo mejor, porque será mucho más rápido y mucho más sencillo.
Así que nada, espero simplemente que el vídeo te haya sido de utilidad, que lo pongas en práctica y nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.